Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto, mi nombre es Sebastián Martínez, integrante del Semillero. Les comento, nosotros somos el Semillero de Neurociencias de Investigación de la Fundación Universitaria Sanitas. Nos hacemos conocer en redes sociales como Neurofus, nos pueden buscar y seguir. Subimos contenido frecuentemente. Nos pueden encontrar en la charla de hoy por diferentes plataformas, como lo es aquí en Meet, también por YouTube y por Facebook. Es importante, pues les recalco, para los que no puedan asistir a esta reunión, va a quedar grabada de manera diferida en YouTube. Listo, entonces les presento el día de hoy. Vamos a estar con nuestro médico interno de Universitaria Sanitas, Gabriel Calderón Cardoso, con el tema de fundamentos en neurofísica. ¿Listo? Entonces, Gabriel, te doy la palabra para que te presentes y continúes con tu tema. Gracias, Sebastián. Buenas noches. No sé si se va la pantalla y si me escuchen bien. Te escuchamos bien y también se ve. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su participación. Para todos nosotros como semillero es un honor tenerlos pues a ustedes que hagan parte de esto que son unas charlas, en una serie de charlas donde pues hablaremos de temas de interés, donde no se discuten en muchos lados. Les voy a hablar hoy, el día de hoy, de los fundamentos en neurofísica. Este es un tema que no es muy común o no muy encontrado en la literatura. Es un tema que me parece muy curioso tener en cuenta, que de pronto muchas veces no se tiene presente, pero que es, digamos, compone las bases de los últimos estudios en cuanto a neurociencias. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para iniciar, les voy a empezar a hablar de uno de los pioneros no solo en neurofísica, sino que empezó a trabajar con lo que en la modernidad de la física se habla como una de las teorías más importantes, que es la teoría pues, de las cuerdas. Pero para ubicarnos, vamos a hablar primero de este hombre, que es el señor Minkowski, que es un perdón, un momentico, voy a poner acá el puntero. Mm, Bueno, ojo. Es un físico alemán del siglo XX que él empezó a trabajar a partir de las teorías de los físicos desde el siglo XVI al siglo XIX. Este hombre lo que decía en principio era que pues en la naturaleza, todos los cuerpos, tanto vivientes como no vivientes, que están en el universo, llámese Plutón, llámese una mesa, llámese cualquier sistema que se encuentre en el universo, va a estar netamente inmerso en una realidad que está fundamentada en dos ejes, o mejor descrita en tres ejes, que nos habla de los ejes que corresponden al tiempo y al espacio, unos ejes en donde se desenvuelve el desarrollo de toda naturaleza, es decir, todos los cuerpos están regidos por estos dos principios físicos básicos que todo el mundo conoce. Pero ¿cuál es el objetivo de hablar de esto? Que las nuevas teorías de la física nos van a hablar de otros componentes que se van a desarrollar a partir de estos. Y las neurociencias lo que quieren es coger estos dos temas importantes y trasladarlos al sistema nervioso central. Tengo que hacer mención de uno de los principales centros de investigación en neurofísica, estoy hablando de los últimos 5 años, que es el centro en homenaje al doctor Max Planck. Para los que no saben, el doctor Max Planck es también un físico alemán que lo que ha hecho es encontrar estas últimas teorías de física y las ha llevado a un nuevo nivel. ¿En qué sentido? Por lo general, las últimas teorías de la física cuántica hablan de los electrones, de los protones, de los átomos, y este señor lo que ha venido desarrollando es un modelo no solo anatómico, sino también
matemático en el que nos hemos podido comprender mejor la física aplicada a la neurociencia. Después les voy a decir por qué es importante saber todo esto hoy en día. También tengo que hacer, en principio, mención a este que es uno de los textos más importantes que hay a nivel de la neurocuantología, que habla de los átomos. Como bien sabemos, el estudio de la física cuántica es el estudio de los átomos y de las partículas que componen la materia. Este libro es muy importante y es, digamos, como el pilar o la Biblia o la base fundamental de la neurofísica o de la neurocuantología, que es un área de la neurofísica que es de las que más relevancia tiene en el estudio de las neurociencias. Básicamente en este libro es muy bueno porque explican muy detalladamente y no hay que saber muchas cosas, muchos conceptos, digamos, profundos de la física en general, pero sí nos habla de unos elementos principales o particulares que son los leptones y los quarks, que son las partículas más pequeñas hasta el día de hoy que se han demostrado que existen en la naturaleza. Bueno, digo que hasta el día de hoy, pues sin tener en cuenta la última teoría que se ha desarrollado. Todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque pues para hablar de neurofísica tenemos que, digamos, tener un concepto claro de cómo es que se va a regir la física, ¿no? Y cómo es que estos principios, cómo es que estos elementos pequeños de la naturaleza van a influir en el sistema nervioso central, en el funcionamiento. Entonces, de tal manera que si nosotros podemos comprender cómo funcionan las estructuras más pequeñas, van a ver que esto que estoy hablando hoy se va a poder aplicar a las patologías y a muchas cosas de la vida cotidiana. Entonces, este texto es importantísimo. Voy a empezar aquí hablando, voy a poner acá este puntero, de, como les venía diciendo al comienzo, tenemos dos dimensiones, una en el eje de X, X1 y X2, que es, digamos, lo que corresponde al tiempo y espacio. Todos sabemos que realmente son tres, ¿no? Una que corresponde tres que corresponden al espacio, ¿no? Y hay otra que es la del tiempo. Se habla de una cuarta dimensión que es una dimensión en la que se desenvuelven partículas que todavía se están estudiando. ¿Qué quiere decir que hay una cuarta dimensión? Que muy seguramente mientras en este momento estamos en las tres dimensiones que vemos, hay objetos o partículas en las que nosotros no podemos ver, pero las demostraciones de las teorías de la física cuántica sí dicen que aquí, digamos, en esta porción de la realidad, se desenvuelve otra naturaleza, que es una naturaleza que hasta el momento no se puede describir bien, pero que las teorías sí enfocan hacia eso. En este artículo, digamos, lo que proponían era que así como en cualquier cuerpo que se desenvuelve en la naturaleza hay cuatro dimensiones, así en el sistema nervioso central, a nivel de las conexiones neuronales, también puede haber un objeto extraño en el que no sabemos ni sabremos, muy seguramente con certeza, cuál es digamos, el origen y cuál es lo que lo está rigiendo, pero que sí se ha demostrado que lo hay, ¿no? Son las últimas teorías. Entonces, para ir más a profundidad del tema, tenemos nuevamente aquí las tres dimensiones. Las voy a repetir mucho durante la charla. Entonces, tenemos aquí las tres dimensiones y olvidé hablar también de hay una teoría que es de las partículas de la cuerda, la teoría de la cuerda, que es unas partículas que son más pequeñas que esos microdaltons, que eran los que les mostraba previamente, y esas partículas básicamente son las que, según los autores, según las últimas investigaciones, son las que ocupan esa cuarta dimensión, que nosotros todavía no sabemos, pero sí hay demostraciones sobre esa dimensión. Esas partículas se van a desenvolver pues en todos los espacios, especialmente pues tienen más relación con el espacio, con todo lo que es con el espacio, más que con el tiempo, pero sí se van a desenvolver a través del tiempo. Entonces, como todo no solo en la medicina, sino en muchas cosas, pues sabemos que todo parte a partir de una fórmula, valga la redundancia, de una fórmula matemática. En este caso vamos a tener una ecuación de primer grado que nos va a explicar básicamente cómo en el tiempo en el que se desenvuelve esa partícula, en la que vamos a llamar partícula T,
va a tener una característica muy específica que va a tener una trayectoria en la que se desenvuelve, que no vamos a saber de dónde viene ni hacia dónde va, pero sabemos que está ahí. ¿Cómo sabemos que está ahí? Por las demostraciones que va a explicar más adelante. Sin embargo, todo esto sí se reduce a que hay una partícula que puede estar en cualquier parte del universo. En este caso, los autores refieren que esa partícula a nivel del sistema nervioso central, que son muchas millones de partículas, pues se van a desenvolver en diferentes áreas o en todas las áreas, pero que, digamos, tienen funciones particulares. Así como una neurona tiene una función particular, esas partículas van a encargarse de a conformar ciertas estructuras, ciertos enlaces, que esos enlaces van a llevar a ciertas funciones metabólicas de las que voy a hablar mucho más adelante. Entonces, con lo que quiero hablar es que este tipo de partículas después van a influir inclusive hasta en ciertos tipos de patologías. Entonces, como les venía diciendo en este mismo artículo, lo que quieren es llegar a la demostración de que esas partículas realmente existen. ¿A partir de qué? A partir de las dimensiones que les decía al comienzo, una dimensión en el eje X del tiempo y otra del espacio. Ellos plantean una serie de demostraciones, o 18 pasos exactamente, donde empiezan a jugar con esas demostraciones y ya, bueno, avanzan en cuanto al tema de las funciones hasta llegar a cómo se explica ese funcionamiento de las partículas en el centro de toda, digamos, de toda estructura que ocupe un tiempo y un espacio. Es decir, bueno, yo honestamente llegué hasta el paso 3, pero realmente las matemáticas acá son muy avanzadas y hablan de más cambios, pero sí demuestran que en esa curva de los tres ejes, la partícula tiende a tener cierto tipo de comportamientos en cuanto a su estructura, su función y su movilidad. ¿Por qué les hablo de esto? Ustedes pueden preguntarse por qué de matemáticas, porque es que esas partículas no se ven ni al microscopio ni en ningún otro lado y la única manera de saber que existen y que están ahí es mediante fórmulas matemáticas. Realmente espero que algún día, sí, en muchos años se llegue a poder ver todo esto, pero las demostraciones están y están escritas y están ya pues descritas. Pero digamos que se pueda llegar a analizar o a observar físicamente, pues esto no. Pero entonces los investigadores con el tiempo también dijeron, ¿por qué no empezamos a hacer ensayos en los que se pueda evidenciar que estas partículas que cumplen determinada función, como les venía diciendo al comienzo, pues que estas partículas existen y que están localizadas en ciertas estructuras cerebrales? Entonces, en principio, lo que se planteó, como en muchas, digamos, partes de las neurociencias, es poder implantar electrodos a nivel cerebral para poder encontrar a fondo más el estudio o el comportamiento de estas partículas, demostrando que no por cada partícula, ¿no? Sino que cada área del cerebro tenía cierto grado de partículas que se desenvolvían en el tiempo y podían demostrarse así su existencia. ¿Cuál fue el problema que se encontró? Pues es que cuando uno habla del método invasivo de un electrodo cerebral en sí, si estamos hablando de partículas, esa resistencia o ese campo electromagnético que yo estoy generando a nivel del tejido me va a alterar primero las características de esas partículas y me va a dar datos, bueno, anómalos. Segundo, la inflamación o la misma respuesta inflamatoria que tiene el tejido cerebral, pues va a tener sesgos, porque no se va a perder la funcionalidad y metabólicamente eso no va a poder, digamos, demostrarse adecuadamente. Entonces, por supuesto que en los cortes histológicos, cuando se hacían este tipo de estudios, estoy hablando de hace 12 años, eh, pues se iban a ver los huecos y no íbamos o el trayecto de estos electrodos que digamos que quedaban y la funcionalidad no iba a poder ser estudiada de la misma manera, además del proceso inflamatorio y de todos los cambios histopatológicos que conllevan, pues obviamente si estamos hablando de partículas que cumplen cierta función y que tienen cargas eléctricas y que yo las estoy sometiendo a métodos invasivos en el que altero su, digamos, su comportamiento en cuanto a
en cuanto a el campo electromagnético, pues vamos a tener estudios sesgados. Entonces, por eso dijeron que por esa parte los estudios no iban a dar ninguna respuesta, digamos, acertada. Entonces ya tenemos una parte matemática, ya tenemos una parte, digamos, estructural en la que no se pudo llegar y en la que tampoco se va a poder llegar porque, pues, por lo explicado anteriormente, sigue la parte más interesante para mí, que es la parte metabólica. Entonces ellos lo que dijeron es, vamos a tratar de encontrar ese comportamiento de partículas mediante el metabolismo normal de una neurona. Entonces ellos lo que querían era, por supuesto que mediante las gráficas de electrodos donde hay un cambio a nivel vascular, pues nosotros sabemos que dependiendo del área de la región cerebral que se active, pues el metabolismo va a estar cambiado, ¿no es cierto? Entonces, si se actúa, por ejemplo, la zona de la corteza prefrontal, en esta área específica del cerebro, pues como va a haber un aumento en la tasa metabólica, ese aumento en el flujo metabólico y ese aumento en la demanda de oxígeno va a haber una vasodilatación, ¿cierto? Esta vasodilatación va a hacer que pues llegue más sangre, que llegue más oxígeno y que si graficamos eso en una línea, pues vamos a tener un pico, que es el pico de la vasodilatación. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa área donde yo tengo ese electrodo, hay una actividad metabólica, ¿cierto? O sea, está funcionando un cierto grupo de neuronas, por ende un cierto grupo de átomos, que son los elementos principales de la materia, por ende un cierto grupo de partículas. ¿Qué está en esa área o no? Todavía no lo sabemos, porque como les estaba diciendo, hay una cuarta dimensión que es algo que, digamos, nuevo o desconocido, que todavía no podemos llegar al conocimiento, pero que sí se está demostrando metabólicamente que existe. Entonces, ellos lo que quisieron hacer, pues, como los electrodos en humanos, pues, son métodos muy invasivos que alteran la funcionalidad, empezaron a utilizar los ratones para llegar a mejores estudios. Y se dieron cuenta que efectivamente, pues, ese cambio a nivel de las arteriolas y el flujo metabólico en el encéfalo de estos ratones, sí nos iba a producir ciertos cambios en una frecuencia que va entre 40 y 80 Hz, que digamos, se sobreentiende, o no se sobreentiende, sino que se puede extrapolar a cambios a nivel de la materia inorgánica y de la materia, pues, a nivel subatómico. Entonces ellos empezaron a demostrar, pues sí, que estos cambios en el flujo sanguíneo efectivamente tienen que ver con una actividad de este grupo de partículas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de las partículas? Y este es el modelo que les quería mostrar un poco. Digamos, ellos dicen, estas son las partículas activas de los vasos, estas son las partículas inactivas. Entonces, cuando hay una actividad metabólica cerebral, ese cierto grupo de partículas va a requerir más oxígeno, va a haber un cambio en la configuración estructural de las moléculas, donde cada molécula va a interactuar una con otra. Nosotros estamos acostumbrados a la imagen del colegio donde el electrón nunca va a salir de su órbita y siempre va a estar ahí. Pues eso últimamente se ha demostrado que eso no es tan así, ¿no? Los electrones interactúan entre ellos mismos, por eso es que se hacen las configuraciones estructurales moleculares en las que, por ejemplo, el hidrógeno se puede unir al oxígeno y el oxígeno no sé, al amoníaco o el nitrógeno al amonio y formar amoníaco, ¿sí? O sea, las partículas pueden interactuar entre ellas mismas y pueden generar cambios que en este caso a nivel del sistema nervioso central estarían regidas por cambios vasculares. Es la manera más, digamos, acertada de determinar todo este tipo de estudios. Entonces, se plantearon que este tipo de cosas se podían llegar a ver mediante estudios de tractografía y resonancia magnética funcional, en la que estas partículas, pues dependiendo del área obviamente activada y de los mapas o de los patrones cerebrales que estuviera haciendo la persona en su momento, iban a tener cierto grado de patrones en los que se activaban dependiendo de la actividad que ellos iban requiriendo. Y asimismo, los colores representaban diferentes vías del tracto, bueno, de los tractos que van hacia la corteza
En este caso, pues, si estudiaban la motora, pues la motora, si estudiaban la frontal, pues la frontal. Y vieron que estos cambios iban desarrollando cierto grupo de patrones, es decir, que estas partículas se activan de diferentes maneras dependiendo de la actividad, primero de la región del cerebro que yo esté activando y segundo, pues de la capacidad de esas partículas, o mejor dicho, de la capacidad de la corteza cerebral para cumplir esa función. Entonces es así como se llegó a que la mejor manera, pues, de demostrar que esas teorías matemáticas son ciertas y que esas partículas existen y que realmente hay unos cambios que se desenvuelven en un tiempo y en un espacio y que muy seguramente muchas de esas partículas ni siquiera alcanzan a estar en el tiempo y en el espacio, que pues no se va a saber realmente que sean esas partículas y sean lo que llaman pues la conciencia o muchos temas debatidos de la neurología y de las neurociencias, pues esas partículas se han dibujado, o mejor dicho, esos estudios de tractografía y de eso, pues son nada más que cambios de esas partículas que obedecen ciertos patrones que van de un lado hacia otro. Sí, uno puede decir que es resultado de la función, de la sinapsis y de todo eso, pero más allá de eso, como lo demostraba en las imágenes del comienzo, pues obedecen más que todo es a un patrón de comportamiento que se rige por los cuatro principios de la física. Entonces, como les venía diciendo, ellos también no solo hicieron estudios en ratones, sino que también pues, utilizaron perros. Se dieron cuenta que la actividad es totalmente diferente, inclusive en animales. La configuración es diferente y además que pues, el estudio es un poco limitado porque a un animal no se le pueden decir muchas cosas que piensen algo o que haga, efectúe tal orden. Entonces, digamos que en esa parte sí los estudios están un poco sesgados, pero sí se ha llegado a la conclusión que estos mapas que se pintan acá obedecen a cierto grupo de activación de partículas que están involucrados en el diferente tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, esta gráfica aquí nos dice es cómo en determinado territorio, pues donde la unidad funcional es el cerebro, pues dependiendo de las áreas que yo vaya a activar con la activación de esas partículas que se generan en un tiempo y en un espacio y que requieren una energía para su activación, van a ocupar cierta parte de la funcionalidad total de la función cerebral. Entonces, por ejemplo, la corteza auditiva se ha demostrado que tiene, por ejemplo, acá lo demuestran, 1% de activación de todas esas partículas. La corteza frontoparietal, estamos hablando de las mismas actividades, ¿no? La corteza frontoparietal tiene el 11% de activación de todas esas partículas. Y asimismo, cada área del cerebro va activando diferentes partículas que se correlacionan mucho con la carga anatómica que en ese momento, la anatómica atómica, perdón, que en ese momento pues esté desarrollando. Dicho de otra manera, entonces ellos plantean también en este artículo el ejemplo de que si estamos hablando de la corteza prefrontal, entonces, por ejemplo, la corteza prefrontal por anatomía sabemos que está dividida en tres, que es la dorsolateral, que es la encargada de la parte de las relaciones sociales, eh, la corteza, que es la que se va a inhibir primero cuando una persona, pues, por ejemplo, consume alcohol. La corteza ventrolateral, que es la corteza que está, digamos, asociada a los comportamientos de respuesta, comportamientos de violencia o reacciones a diferentes tipos de estímulos. Y la orbitofrontal, que es encargada de las emociones. Entonces, nos muestran cómo metabólicamente, llámese por dopamina o llámese por cualquier sistema de activación o llámese por lo que quieran que esté explicado desde el punto de vista de la neurofisiología, eso está obedeciendo a un comportamiento de las partículas que van a activar todo el sistema de la corteza prefrontal. Es decir, en últimas, ellos lo que plantean es que lo que rige la función del cerebro, la función neurológica, la función de todo, está dado es por esa activación de cierto grupo de partículas que nos llevan a una funcionalidad total del sistema nervioso central. Y ya para culminar, pues dejo esta frase que es el mundo que hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento
y no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Es un mensaje pues de Albert Einstein que me parece muy curioso porque pues realmente si queremos un cambio, sea social o sea pues para la vida o un cambio para lo que sea, pues todo está en la mente, ¿no? Lo importante es cambiar la manera de pensar. Y muchas gracias, gracias al semillero. Espero que podamos vernos pronto y sobre todo los que pues no están acá en la foto, que yo sé que han llegado muchos y podamos seguir creciendo como semilleros. Sigue la sesión de preguntas. Bueno, para todos, por las diferentes plataformas, estamos atentos a cualquier pregunta que tengan. En el momento, Gabriel, pues tenemos una pregunta que nos llega, es ¿qué avances se vienen a futuro pues para entender mejor los modelos de la neurofísica propuestos durante la charla? Ok, digamos a futuro desde el punto de vista de la neurofísica, no solo de la neurofísica, sino de la física, lo que se plantea es lo que les venía diciendo de lo de la teoría de las cuerdas. Entonces, lo que están tratando hoy en día es extrapolar todas las teorías que ustedes conozcan o que hayan escuchado de física, llámese teoría de la relatividad, las teorías modernas de la física cuántica, las teorías sí, de Newton, todas esas teorías, unirlas y generar una sola teoría que es la que va a poderse aplicar a todos los objetos del universo, ¿sí? O sea, a todo objeto, digamos, que esté aquí o en un planeta o en un agujero negro o en lo que sea, poderlas unir. Pero entonces ellos para poderlas unir tienen que contemplar esa tercera, esa cuarta dimensión o esa cuarta variable que es poder aplicar esas partículas más pequeñas en diferentes espacios. Entonces desde la neurociencia lo que ellos quieren es poder llegar al conocimiento total de esas partículas para aplicarlas en patologías. Entonces poder determinar cuáles son las partículas subatómicas que están relacionadas con determinada enfermedad y que pueden llevar que se pudieran modificar. Digamos que hay una especialidad o una rama de la medicina que no está acá en Colombia, pero sí está en España, que se llama la física médica. Y ellos básicamente lo que actúan es a nivel pues de la resonancia nuclear magnética con emisión de positrones y otras cosas que básicamente nos pueden ayudar a diagnóstico, a tratamiento de ciertos tumores y patologías inclusive neurodegenerativas. Entonces, digamos que el comprender la física a futuro nos va a llevar a muchos cambios en el tratamiento de ciertas enfermedades. Vale, Gabriel. Otra pregunta que nos hacen es, ¿los modelos de la neurofísica aplican para todas las enfermedades neurodegenerativas? Sí, sí. Efectivamente, digamos, como les venía diciendo, vamos haciendo un mapa vamos de más a menos. Entonces, las enfermedades pues se rigen por la mayoría de enfermedades neurodegenerativas por anomalías o en proteínas o en genes o en llámese lo que sea, pero una anomalía eh, que hace que el sistema funcione mal. Ahora, detrás de esa anomalía hay cosas más pequeñas que son, digamos, moléculas, ¿sí? Las moléculas están compuestas de átomos, los átomos de Dalton y de moléculas más pequeñas hasta llegar a la teoría de las cuerdas de la que les hablé. Entonces, si en la manera en la que podemos ir comprendiendo las estructuras más pequeñas, cómo se alteran, cómo es su comportamiento entre ellas, no sé, digamos que se encuentran en un sistema y lo que pasa es que, no sé, un ejemplo, las moléculas se salen de su anillo giratorio o se salen de su sistema y por eso es que la molécula funciona mal y por eso es que el gen se codifica mal y por eso es que da, por ejemplo, no sé, una tauropatía o el péptido de tamiloide y por eso es que Alzheimer, no sé. Entonces, en la manera en que comprendamos mejor los elementos más pequeños de la naturaleza, muy seguramente tendremos más respuestas hacia estas enfermedades. Entonces, claro que sí, se relaciona. Vale, Gabriel. Nos llega otra pregunta que es basado en la teoría de mecánica cuántica.
¿Es Ujú. posible entonces que ciertas neuropatías puedan ser causadas por partículas no interconectadas al sistema nervioso? Pues no sé si se refieran que no interconectadas, o sea, no sé si se refieran que con no interconectadas se refieran a elementos externos como la radiación o como otro tipo de cosas que digamos que interfieren con la actividad cerebral. Si se refieren a eso, de estructuras externas, claro que sí es posible, porque la relación, así como hay muchas partículas que interactúan entre ellas mismas, digamos que a nivel atómico, un átomo puede llegar y hacer que el otro átomo salga de su anillo giratorio, y entonces eso va a hacer un cambio a nivel anatómico y a nivel molecular. La radiación u otro tipo, digamos, de sustancias que lo que hacen es penetrar a nivel atómico y alterar esa estructuralidad de la función atómica, por supuesto que va a hacer que haya, digamos, si estamos hablando del ADN, pues mutaciones en el ADN, que están desencadenadas por ese daño a nivel atómico, ¿no? O sea, digamos, uno en medicina a veces mucho piensa en la parte, llega hasta la parte de los Daltons, de las micras, ¿cierto? Pero no va más allá, por ejemplo, de los Kaplan. Los Kaplan son una medida que estudian básicamente de átomo a átomo cuántos Kaplan hay, ¿sí? Entonces, claro que sí se relaciona el daño externo con las partículas internas. Vale, Gabriel, perfecto. Por el momento no hay ninguna pregunta más adicional. Recuerden, para los que quieran, también pueden hacer las preguntas por Meet, por el chat interno. ¿Listo? Por el momento no hay más. Ah, bueno, sí, llegó otro. Otra pregunta. ¿Qué pasa con los modelos matemáticos en la visión humana? En la visión en cuanto a... Dice, sí, ¿qué pasa con los modelos matemáticos en la visión humana? Ya pregunto y especifico. Sí, sí, por favor. Ya, regálame un minuto. Sí, sí. Ya, me dicen que en los estudios específicos con respecto a los órganos de los sentidos. Ah, ok, ok. O sea, o sea, si hay modelos anatómicos Sí, sí, específicos, sí. entiendo yo. Ok, pues digamos que el modelo anatómico está, el modelo matemático está más encaminado a cómo yo, esa parte molecular o esa, mejor dicho, como bien sabemos, la física tiene que estar plasmada en algo. ¿Y cuál es la manera de plasmar la física? Las matemáticas. ¿Listo? Entonces, si vamos a hablar del funcionamiento del sistema visual o llámese lo que se llame, seguramente que todo tendrá surgirá a partir de una raíz, de una fórmula matemática, como no recuerdo el filósofo que decía que el mundo es matematizable y efectivamente, o sea, digamos que ahí es algo que yo, a mi parecer, por ejemplo, muchas facultades de medicina deberían tener. Yo pienso que nosotros deberíamos estudiar más matemáticas porque es que las matemáticas son una herramienta grande que podríamos comprender más cosas. Pero bueno, volviendo a la pregunta, efectivamente, no es que haya un modelo específico, digamos, para la vista, un modelo específico para el olfato, un modelo específico para tal cosa. Sí se podría hacer, desde luego que sí. Si un matemático se pone a estudiar primero anatomía y fisiología y eso, y aplica esos modelos, desde luego que habrá. Pero en este caso, los modelos a los que yo hablaba y los que existen son más, digamos, al comportamiento de esas partículas subatómicas. Desde luego que, como le digo, claro que sí se puede aplicar, la matemática se puede aplicar absolutamente en todo se puede aplicar, pero que haya o que yo conozca así de que la función, de que la visión funciona por este modelo, no sé, pero de que lo hay, seguramente que sí lo hay, délo por hecho. Gabo, una pregunta. ¿Qué piensas con respecto de los modelos matemáticos y la ética?
porque si bien es cierto, cuando implementamos modelos matemáticos, tenemos que de alguna otra forma, pues, hacerlos de alguna forma en laboratorios, hacer la parte de ética y moral. ¿Tú qué opinas de esto? Que tengo una pregunta aquí también acerca de eso. Pero es que, digamos, o sea, bueno, hay que entrar a mirar otro tipo de cosas y es que, digamos, cuando tú tienes un modelo anatómico, perdón, un modelo matemático de lo que sea, en principio ese modelo va a estar plasmado en un papel. O sea, no es que tú llegues y tengas una ecuación y la pases, "Ah, es que yo quiero pasarla a un animal, o yo quiero, no. Primero tú tienes que tener una idea, eso es, digamos, parecido a la investigación, no, es otra cosa diferente a la investigación en medicina, pero